Señoras, señores, buenas noches y gracias a todos por vuestra asistencia una vez más al acto que organiza la Federación de Fallas de Primera A, una de Primera. Acto donde la Federación hace entrega de un reconocimiento muy especial. Este año ya celebramos la 6ª edición y se lo entregamos a una mujer valenciana, valiente, sobresaliente por su trayectoria profesional y personal. Un galardón que otorgamos estrenando ubicación. Así que vaya por delante el agradecimiento a la Denominación de Origen de Valencia por la cesión de sus magníficas instalaciones. Asimismo, queremos agradecer de antemano a nuestros patrocinadores, Darkishire Wine, a Bodegas Vegamar y a Coca-Cola, su apoyo en este acto y en el resto de eventos que organiza esta federación. Así pues, demos comienzo al acto, para lo que en primer lugar rogamos la presencia de nuestro presidente, don Francisco Romero Tarochet. Bienvenido, presidente. Y ahora recibamos a nuestras fallas, las fallas que forman esta federación, que están magníficamente representadas por sus falleras mayores y sus presidentes. Empezamos por la falla Plaza del Mercado Central, fallera mayor Alejandra Daniela Grau, presidente José Vicente Archer Retortillo. Falla Linterna Narrobella, fallera mayor María Dolores Llorens, presidentes Pascual Núñez, José Ángel Monzó y Antonio Sosa, en representación José Ángel Monzó. Falla Plaza de la Merced, fallera mayor Silvia Batet Lladró, presidentes Joaquín Díaz Andrés, Amparo Gil Andrés, Carmen Jimeno Olmos y Eduardo Sánchez López, en representación Joaquín Díaz Andrés. Falla Cuat Palomar, fallera mayor Carla Juliá Fernández, presidentes Javier Sebastián Cebrián, Roberto Tebar Leal y Daisa Miró Carrasquer, en representación Javier Sebastián Cebrián. Falla Cisca Gurriana, fallera mayor Celia Hernández Sanz, presidente Pedro Palma Madrigal. Falla Grabadores Pérez y Lilo Amoros, fallera mayor Amparo Puig Camp, presidentes Antonio Script Américo, Eduardo Herrero Pons, Javier Terol Alcaide, en representación Antonio Script Américo. Falla San Vicente Periodista Zati, fallera mayor Patricia Covacho Juan, presidente Miguel Ángel del Barrio de la Torre. Falla Cuart Estramurs, fallera mayor Lidia Jiménez Milara, presidente Alejandro Penalba.
Falla Justo Vilar, Mercado de Cabañal. Fallera Mayor, Amparo Doñate Garrido. Presidente, Juan Francisco Callejón Beltay. Falla Islas Canarias Trafalgar. Fallera Mayor, Macarena Salmerón Rodríguez. Vicepresidente, Francisco Salmerón Rodríguez. Falla Rivera, Convento Santa Clara. Fallera Mayor, Silvia Fraile Gil. Presidente, Enrique Fraile Campillo. Falla Jerónima Galés, litógrafo Pascual y Abad. Fallera Mayor, Carlota Fernández Domínguez. Presidente, Jesús Fernández Pla. Falla Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsá Alfauir. Fallera Mayor, Diana Parra Montaña. Presidentes, Ismael Causera Pérez, Jesús Gómez Parrilla, Borja Oller Luque y Luis Frejo Ballesteros. En representación, Luis Frejo Ballesteros. Esta noche contamos con la presencia de otra persona destacada de nuestra sociedad y del mundo de las fallas. La Fallera Mayor de Valencia, que junto a su corte de honor han hecho un hueco en su apretada agenda para disfrutar con nosotros de este acto. Recibimos pues a la corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, formada por Débora Pascual Alegre. Andrea Cea Blanco. Anna Dagan Capuz. Yasmín Espí Bonaviña. Elena Espert Roig. Paula Navarro Abayone. Jessica Iranzo López. Marta Tejedo Belenguer. Claudia Rodríguez Blanco. Marina Fagoaga Benedito. Andrea Grau Sirera. Raquel Nebot Oliver. Señoras, señores, nuestra Fallera Mayor de Valencia, Consuelo Llobell Frasquet.
completar este magnífico cuadro de mujeres bellísimas. Paco, estás súper bien acompañado esta noche. Solo nos falta la persona homenajeada. Una estupenda mujer valenciana que ha marcado la diferencia en cada faceta de su vida, que es ejemplo de un extraordinario talento y una excelencia profesional dirigida a embellecer y empoderar a todas las mujeres. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra diseñadora más internacional, Dolores Cortés. Y ahora vamos a conocer un poco más a nuestra galardonada con este vídeo que hemos preparado como pequeño homenaje. Y ahora, yo sé que te va a costar, Paco, pero es el momento que nos dirijas unas palabras como presidente de esta federación. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, la ubicación, ocupar todo lo que podáis. Es decir, la verdad es que el sitio es el que es y daros las gracias antes que nada. Pero bueno, buenas noches a todos. Hoy, en este marco tan carismático de la Denominación de Origen de Vinos Valencia, un enclave tan entrañable en un entorno histórico de nuestra ciudad, nos reunimos la Federación de Fallas de Primera para seguir apoyando por sexto año a una persona, a una número uno, en su actividad en este año que hemos llamado Una de Primera. Pero permitirme antes de nada dar la bienvenida a las Cortes de Honor, así como a nuestra máxima representante y admirada fallera mayor de Valencia, Consuelo Llobet Frasquet. Gracias por compartir esta noche con esta Federación de Primera en un acto tan importante y señalado como es Una de Primera. Por supuesto, y mención especial para los verdaderos anfitriones de esta velada, nuestras falleras mayores y presidentes de las fallas federadas de Primera A. Todo un lujo de disfrutar de vuestra presencia engalanados con vuestros mejores trajes para esta gran ocasión. Gracias, falleras mayores y presidentes. Además, contamos hoy con muchas personalidades que han deseado sumarse a este premio. A Santiago Ballester, a Amparo Picó, a Pepe González, a Pilar Bernabé. Y bueno, gracias por compartir, señores concejales, gracias por compartir esta noche con nosotros. Agradecer también a los compañeros de viaje de las organizaciones falleras, a don Rafael Mengó, presidente de la Federación de Fallas de Especial, a don Chimo Berlanga, presidente de la Federación de Especial de Ingenio Gracia, a don Guillermo Serrano, presidente de la Interagrupación de Fallas. Bienvenidos asimismo a nuestros patrocinadores, a José Calvo, a Francisco Bizuete, a María José Andrés, a través de Turkish Airlines, Bodegas Vegamar y Coca-Cola. Asimismo a todos los medios de comunicación que darán buena cuenta de esta mágica noche y, por supuesto, a los falleros de nuestras comisiones federadas y amigos. En primer lugar,
Nuestra gratitud a todos por asistir a esta llamada de la Federación de Primera A en la entrega del premio reconocimiento Una de Primera, que en su 6º año consigue ir tomando más cuerpo en el panorama fallero. Pero permitidme que me dirija de una forma directa y con todo el cariño y admiración a nuestra homenajeada, Dolores Font Cortés, aunque a partir de estos momentos es y será Dolores Cortés. Antes de nada, Dolores, gracias por aceptar este pequeño homenaje. Seguro que cuando contactamos pensaste que tienen que ver las fallas con mi gestión de vida y personal y profesional, pero precisamente todo tu compromiso en tus actividades, horas de diseño, capacidad de gestión empresarial y buscar siempre la perfección y la excelencia compaginan perfectamente con todo aquello que desea y pretendemos alcanzar en estas fallas, comisiones volcadas a la competición, al trabajo sin descanso e incluso a la solidaridad en fallas de primera. Y algunos, aunque cada vez menos, dirán: ¿qué es Una de Primera? Os resumo brevemente qué es y qué representa. Una de Primera arrancó en 2015 como un pequeño, sencillo y humilde reconocimiento que este grupo de fallas que militamos en la sección Primera A de Valencia desea entregar a una persona o entidad que destaque por sus cualidades profesionales, artísticas o personales, buscando siempre que la receptora sea una mujer, pues la mujer ocupa el centro de nuestra fiesta, a poder ser valenciana, o que desarrolle su actividad en nuestra ciudad o comunidad, y que simplemente de una forma sencilla y amigable deseamos decirle gracias. Qué palabra más preciosa, gracias, nada más y nada menos. Pues a veces los homenajes o reconocimientos llevan aparejados otros temas a su alrededor. En este caso, puedo dejar meridianamente claro que no nos mueve otro afán que reconocer una labor desde una asociación civil que conformamos unos ciudadanos de esta preciosa ciudad, que trabajamos desinteresadamente por una parcela que mueve mucha actividad y economía en nuestra sociedad, como son las fallas. Cuando esta federación se propuso generar el reconocimiento Una de Primera, teníamos claro que deseábamos que su receptora fuera una persona o entidad vinculada directamente con nuestras fallas, no vinculada directamente con nuestras queridas fallas. Deseábamos precisamente que fuera alguien que realizara una labor importante, de número uno, fuera de nuestro entorno habitual de la fiesta, y al que de alguna manera, como ciudadanos, pudiéramos convivir por un tiempo con sus ilusiones, empaparnos de sus méritos por los que se le reconoce y encontrarnos precisamente con la persona y compartir un tiempo cercano con ella. Todo ello envuelto en un halo de admiración y gratitud por dejarnos disfrutar de ello. Una de Primera cumple sus primeros 6 años en este 12 del 1. Como siempre, el 1 nos acompaña. Por eso, Una de Primera confía en ser el mejor reconocimiento al 1 en todas las actividades que nuestra homenajeada desarrolla. Han sido muchas personas las que desde este 2015 han estado con nosotros, como Ana Yug, Beatriz Fernández Aucejo, Anabel Medina, Ana Suria o el año pasado la expiloto Patricia Campos. Hoy nos acompaña una persona que recoge toda esa filosofía que pretendemos en Una de Primera. Una luchadora que se mete en múltiples batallas ligadas al diseño y hace poco tiempo en su labor médica, de la que es una enamorada. Aunque la balanza ha decantado finalmente por esta labor de diseño de un producto femenino, como los trajes de baño, en los que les ha dado forma, personalidad, elegancia, colorido particular, y que lo hace tan especial y deseado. Pero para llegar a conseguir ese gran nombre, Dolores Cortés, hay muchas horas de trabajo y dedicación que desde nuestra comunidad valenciana se lanza al mundo entero. Pasarelas, modelos, conjuntos y un sinfín de trabajos relacionados para hacer de Dolores Cortés la marca por excelencia en el traje de baño femenino. Muchas veces la sociedad recibe mucho del trabajo de personas comprometidas con su trabajo y a veces no se llega a saber la cantidad de horas que se dedican a una actividad como es la moda. Nuestra homenajeada Dolores Cortés tuvo en su camino una gran persona, que fue quien arrancó este negocio, su madre, Dolores. Ella fue la primera impulsora del traje de baño hace ya casi 60 años, o más de 60 años. 66. Muy bien, pues entonces estaba en la línea. Internet no me ha engañado del todo. Hoy, su hija, a la que dedicamos este homenaje, ha impulsado el negocio para que continúe con una tercera generación ya en marcha. Dolores, hoy empresaria, volcada en cuerpo y alma a su negocio de trajes de baños, ha sido y sigue siendo, porque se lleva en la sangre, una profesional de la medicina. Tal vez
Ello le ha dado la templanza de ver esa otra actividad de la moda desde prismas distintos. Es por todo ese trabajo, compromiso, dedicación y por llevar la moda desde nuestra comunidad al mundo, por lo que los presidentes y sus comisiones aquí presentes nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia de Dolores Cortés y de haber aceptado nuestra invitación. Por ello te traslado, Dolores, la inmensa alegría de los presidentes cuando les comuniqué tu aceptación. He de confesar que este acto que hoy celebramos sigue siendo un reto para esta Federación de Fallas de Primera, pues lo único que deseamos es unirnos en base a una idea que es hacer grande Valencia a través de nuestra humilde aportación con las fallas de primera y poder compartir ese tiempo hoy con dos líderes como Consuelo, fallera mayor de Valencia, y Dolores es un auténtico lujo. Como bien sabes, Dolores, en la empresa hay que prepararse día a día con constancia y mucho mimo para conseguir los mejores éxitos. Por ello, hoy recordamos también que nuestras 13 empresas falleras de esta federación llamada Fallas de Primera les quedan 60 días para ver todo el trabajo, esfuerzo, cariño, calidad y competición en las fallas de esta magnífica sección que se derrocharán por nuestras calles y plazas. Por destacar algunos datos de la trayectoria profesional en el diseño, que Dolores Cortés, como profesional de la medicina, diseñó y fabricó el primer bañador especial para mujeres con mastectomía, haciendo patronajes y escotes especialmente diseñados para cubrir la cicatriz de axila y la depresión del tórax cuando aún no se aplicaban prótesis externa. Leyendo la biografía de Dolores, algunos de los objetivos que se marcó en la empresa en 1991 cuando asumió la gerencia fueron 3 líneas: modernizar los procesos de producción, aperturar a mercados internacionales y asimilar el concepto de moda al traje de baño. Y esos compromisos, aunque siempre estarán trabajándose, se han conseguido, o por lo menos desde observadores externos a la marca, Dolores Cortés representa un gran valor del diseño como producto. Sabemos que durante estos años has recibido muchos premios, posiblemente de mayor valor que el que hoy te otorgamos, pero deseo remarcar que este premio Una de Primera solo desea que lo recibas como el pequeño homenaje, humilde pero apasionado, de unos enamorados de las fallas que como organización de ciudadanos te damos nuevamente las gracias por tu trabajo, por ser un número uno en tu sector, por llevar el nombre de nuestra tierra a muchos rincones del mundo y por demostrar el gran valor del diseño y la moda valenciana. Y hoy entregamos el 6º premio Una de Primera, deseando que este pequeño reconocimiento sea un apoyo más a la mujer valenciana luchadora y como apoyo al compromiso por el diseño y al empresariado. Es por ello que con toda la pasión que nos caracteriza, como presidente de la Federación de Fallas de Primera, tengo el gran honor de ratificar la decisión de la propuesta sancionada por la directiva y asamblea de presidentes y así, dadas sus notables características, profesionalidad y trayectoria personal y humana, deseamos nuevamente con todo el ímpetu con el que se implica esta Federación de Fallas de Primera hacer entrega del premio Reconocimiento Una de Primera 2020 a doña Dolores Cortés. Gracias. Muchas gracias, Paco. Y ahora sí, la Fallera Mayor de Valencia, junto a nuestro presidente, procederán a la entrega del galardón a nuestra nominada Premio Una de Primera 2020, Dolores Cortés. Enhorabuena, Dolores. Es un placer haberte conocido, es un placer tenerte entre nosotros. Y supongo que ella se imaginaría que es el momento en que nos dedique unas palabras. Bueno, en realidad es que voy contigo, Paco, y con la fallera. Solo un momento para deciros que realmente estoy agradecida, pero es que más que agradecida estoy absolutamente emocionada, de verdad que, bueno, me has dejado, Paco, con todo lo que has dicho, has resumido tantísimas cosas tan bonitas y en tan poco tiempo que me siento muy feliz, me siento
extremadamente orgullosa y emocionada, y digo orgullosa porque realmente tú has dicho que, bueno, que a lo mejor otros premios, que sí, mira, la importancia de los premios es sobre todo las personas que te lo dan y con el cariño que lo hacen, y te puedo asegurar que con el cariño que vosotros me habéis recibido y cómo me habéis tratado y con lo que estáis hablando aquí, a pesar de que tenemos premios y premios, pues algunos que pueden ser importantes, de verdad que en ninguno he estado tan, no sé, nada ha sido como tan cálido, tan agradable como estar aquí con vosotros, de verdad. Solo puedo decir que muchísimas gracias, que estoy temblando de emoción porque es que se junta todo. O sea que, para empezar, es Valencia, que aunque yo he nacido en Villarreal, he vivido siempre en Valencia. Por cierto, tengo que decir que, aunque no era fallera, mi falla es Cirilo Amorós, porque es allí donde yo he tenido la clínica durante 20 años. Así que me volveré a apuntar. Después de esto me han entrado... Ya lo he visto ya. Después de esto, vamos, me entran unas ganas ya de ser súper fallera que no puedes. Y vamos, me he propuesto que voy a visitar todas las fallas de primera, aunque sea de incógnito, pero voy a ir viéndolas. De verdad que muchísimas gracias. Os felicito por el acto, el evento tan bonito y tan emotivo que habéis montado. Y os animo a seguir montándolo porque vais a tener mucho trabajo, porque en Valencia hay muchísimas mujeres de primera, o sea que vais a tener que estar muchos años dando estos premios a mujeres de primera. El problema va a ser descartar para cada año elegir uno sola, pero bueno, al año siguiente se lo podéis dar. Hay muchas mujeres para dárselo. De verdad, felicidades y enhorabuena a la federación, bueno, a todas las falleras mayores y a la fallera mayor de Valencia y a toda su corona de honor. Os deseo unos días maravillosos, que seguro que serán así, porque qué cosa hay más bonita en Valencia que ser fallera mayor y ser de la corte de honor. Es lo mejor que puede ocurrir. De verdad, muchísimas gracias, un abrazo para todos y ya no sé qué más, cómo volver a decir más gracias, es que no tengo suficiente. Muchísimas gracias, Dolores, por tus palabras, por tu cariño, y solamente queremos que con este detalle nos recuerde y recuerde siempre que para nosotros la Federación de Fallas de Primera A y las 13 fallas, estas 13 estupendas comisiones que forman esta federación, vas a ser siempre una de primera. Muchas gracias. En la sexta edición de nuestro premio y en el año en el que Valencia ha sido elegida capital del diseño, es un gran honor añadir a nuestro palmarés a una diseñadora excepcional como es nuestra galardonada, Dolores Cortés. Recordemos, pues, este pasillo de la fama de todas nuestras premiadas. Un fuerte aplauso a estas preciosas palabras. Y ya, como es preceptivo en estos actos y habitual en el nuestro,
nuestra homenajeada y premiada Dolores y nuestra fallera mayor de Valencia, Consuelo, nos harán el honor de firmar en el libro de honor de la Federación. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. Dicen que los actos cortos son los actos más amenos y son los actos que todo el mundo recuerda. Con estas firmas finalizamos el acto protocolario, no sin antes darles las insignias de la Federación a Dolores Cortés para que también tenga un recuerdo de su presencia en esta Federación. Con esta entrega de la insignia finalizamos el acto protocolario, una de primera. Agradecemos a todos vuestra atención, a nuestra fallera mayor, Consuelo, a toda su corte de honor, a nuestras 13 fallas de la Federación y a todo el público asistente por vuestra atención, como os estaba diciendo, y os invitamos a disfrutar del cóctel que se ha preparado a la entrega. Gracias a todos por su asistencia y os esperamos para el año que viene.